toda la Escritura y vemos por qué el énfasis en el hijo varón en la sociedad de Israel antiguo, ¿no? Y a veces tienden a decir, no, ¿por qué machista? Porque simplemente la importancia al hombre. Porque recuerden que en Génesis 3:15 se le había prometido a la mujer que de ella nacería, ¿no? El que iba a libertar a todo el mundo de sus pecados. Es por eso que ves tú muchas culturas, tanto la egipcia, la asiria, la babilónica, énfasis en alguien, un ser divino, en su gobernador, que es un Dios que los va a libertar de la opresión, de la esclavitud. Y esa anhelancia radica y viene desde la Escritura. Entonces, Israel se encontraba en ese momento, igual. Isaías nos dice que esta gente, este pueblo andaba en tinieblas y habitaba en tierra de sombra y de muerte. Y haciendo una pregunta a este contexto actual en el cual estamos, ¿no se siente el mundo a veces así? ¿No? La delincuencia, cómo ha crecido, ¿no? Nuestros líderes políticos, que obviamente salen de las familias que conforman la sociedad. Y eso es un termómetro para ver cómo está nuestra sociedad. Y como iglesia nos hace ver de que no solamente estamos llamados a reunirnos hoy a celebrar el Día del Señor, sino es que también debemos impactar en la sociedad, cómo convivimos como familia, cómo es que criamos a nuestros hijos, cómo es que somos trabajadores dentro de la sociedad. ¿Nuestro trabajo refleja la gloria de Dios? Y eso, bajo ese contexto, hermanos, vemos que muchos sienten soledad, sienten la crisis o el peso del pecado más fuerte que nunca, porque aquí donde, por ejemplo, si alguien ha perdido un familiar, lo extraña, ¿no? Porque recuerda celebraciones anteriores. Pero vemos de que la promesa de Adviento nos da de que un día esa oscuridad va a terminar. Ese consuelo se va a hacer tangible. Y en Isaías 9 dice, ¿no? Luz 9:2 dice, luz resplandeció sobre ellos. Lo sorprendente, hermanos, de la Navidad es que no solo es que nazca un niño, sino es que ¿quién es ese niño? El profeta nos dice que el bebé que esperamos no es frágil como nosotros. Él lleva un título que estremece el universo, Dios fuerte. ¿Y quién es ese Dios fuerte? Para saber quién es ese Dios fuerte, yo quiero que me acompañen a Isaías 40. En su Biblia vayan a Isaías 40. Del 12 al 31 vamos a leer, pero simplemente guíeme la lectura. Yo les voy a ir narrando qué es lo que dice este pasaje. ¿Amén? ¿Todos están ya en Isaías 40:12? Qué bueno. Este pasaje comienza estableciendo la prominencia de Dios. ¿Cómo comienza? Dice, ¿quién ha medido las aguas con la palma de su mano? Aquí este pasaje, hermanos, va a usar antropomorfismos. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Es como si Dios tuviera un cuerpo. Habla de una palma de una mano, ¿verdad? Que está en el hueco de su mano, está todos los océanos que nosotros vemos en el mundo, los 7 océanos, caben en su palma de su mano. Es para explicar lo grandioso y fabuloso que Él es. Cómo es que toda su creación, ¿no? Que Él no tiene problemas en controlarla. Y eso nos pone a nosotros en la perspectiva correcta de saber de que si podemos estar atribulados en dificultades, en problemas, hermanos, Él es el que nos muestra cómo es que su capacidad es incalculable, no puede contenerse. Así que el versículo 12, Él destaca que con el hueco de su palma de su mano midió. Y con su palmo dice que calcula. Ustedes piensen en la galaxia más lejana que puede haber, ¿no? Años y años de luces, ¿no? Que nosotros medimos, la distancia de la galaxia. Incluso ahí Él, ¿no? Tiene control de todo. Incluso también dice que Él pesa las montañas y los collados en una balanza. ¿Cuál es la balanza que lo máximo que pueda tolerar? Toneladas y toneladas, ¿no? Pero imagínense, Él las pesa con la palma de su mano, demostrando que está por muy encima de cualquier obstáculo geográfico. Ese es nuestro Dios fuerte. El versículo 17 del 40, del 15 al 17, es una comparación de la fuerza divina, las naciones poderosas. Recuerden las naciones más poderosas del antiguo. En ese entonces estaba Asiria y Babilonia. Para Él son insignificantes. Descritos como dice, como gotas que caen de un cubo de agua. Para Él esa es una nación. No te piensas botando una gotita o de un gotero de tu vaso. Para Él esa es una nación. Imagínense la nación más grande de hoy, ¿no? Que es Estados Unidos o Rusia, que por ahí paran pleiteando. Pero para nuestro Señor, hermanos, está en control de eso incluso. A veces, ¿cómo es posible, no? Y algunos hermanos
que viven su teología a la luz de los periódicos, no viven incertidumbre, ¿no? Ya se levanta Gog y Magog, que por acá y por ahí, centran su perspectiva en una nación, cuando nosotros debemos mirar al Dios poderoso que controla todo eso y no está lejano de nosotros. Ahora la soberanía de Dios sobre los poderosos. Vamos al 22 al 24. Aquí este texto nos refuerza que la fuerza de Dios anula cualquier poder humano. Ustedes piensen en el más corrupto que pueda haber, ¿no? Y a veces, igual Ismael en la clase de discipulado contaba la historia de un familiar. Y a veces, cómo es que una mala aplicación de la justicia puede llegar a acusar a alguien inocente. Pero aún dentro de eso, hermanos, saber de que Dios está en control, ¿no? Porque capaz al hermano, si es cristiano, le da una nueva perspectiva de vida. Nosotros debemos tener nuestros ojos abiertos, los ojos de nuestro entendimiento abiertos para poder entender, porque si nos viene la aflicción, a veces dentro del dolor que está permitido podemos decir, pero ¿dónde está Dios que no está conmigo, no me cuida? Si Él dice que me va a cuidar, y nos molestamos con Él y a veces negamos. Algunos se vuelven agnósticos, otros se vuelven ateos, otros simplemente van y viven la vida guiados por sus instintos. Pero no, nuestro Dios en el versículo 22 dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Se dan cuenta? Su posición es de rey absoluto. A Él no se le escapa nada, el más mínimo detalle. Pero lo más importante es que primero Él dice que en los primeros versículos, del 12 al 17, Él dice primero que no somos nada. Pero después, en esta parte del versículo, dice que somos como insectos, o sea, como langostas. No como las langostas que se comen en ceviche, no. La langosta es el insecto ¿no? Como el saltamonte. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí ya subió de posición a los seres humanos. Ya no son como langostas, como nada, sino ahora son como langostas. Ya nos está dando un significado. En el versículo 23 al 24 nos dice que su poder es tal que convierte en nada a los príncipes y gobernantes. Con tan solo soplar sobre ellos se secan como hojarasca. Todo poder que anhela una persona, si es que le da el sentido de poder gobernar, como por ejemplo lo hizo José en la Biblia, o con muchos gobernantes que fundamentaron sus gobiernos sobre las escrituras, sobre el decálogo de la ley, ¿no? Pero si es que no, obviamente, si es que haces tu voluntad como ser humano y eres corrupto, eres un opresor como gobernante, obviamente el Señor te va a secar como hojarasca. Así demuestra que ninguna potencia política puede resistir a su juicio. Todos, hermanos, vamos a comparecer ante la justicia de Dios. Nadie se va a librar. Obviamente a veces podemos decir, ¿no? Y un dictador, ¿no? Como Fidel Castro, por ejemplo, murió en su cama tranquilo. Pero te das cuenta si es que él no ha mirado hacia la cruz y no se ha arrepentido, le espera el juicio divino. Incluso hasta nosotros. Si es que hemos ignorado nuestra vida, hemos vivido como a nosotros se nos ha placido, si es que no hemos mirado hacia la cruz, igual vamos a compadecer ante el trono de Dios y vamos a ser juzgados, ¿no? Y vamos a sentir el peso de su justicia. Entonces, los pasajes del 26 al 28 nos habla de su potencia inagotable de este Dios fuerte. Este mensaje alcanza su cumbre al descubrir que su poder es activo, o sea, no está muerto. En el versículo 26 nos invita a levantar los ojos a las estrellas para ver la grandeza de su fuerza. Recientemente había un cometa, ¿no? que estaba cruzando nuestro sistema solar, ¿no? Y muchos decían que era una nave espacial, que los extraterrestres ya venían y nos iban a visitar. Inclusive justo como Estados Unidos había tenido un problema con pagar los sueldos a sus empleados estatales, justo la NASA, como todavía se aprobaba, la NASA dejó de transmitir y se despierta lo que es el morbo de la persona, ¿no? El saber, ¿cómo es posible? Mira, y sí es cierto, nos van a invadir los extraterrestres, y mira cómo la NASA ya lo sabe todo y se han apagado. Sin fin de noticias, ¿no? Sobre todo si vemos TikTok, más todavía. Pero vemos que Dios no solo creó el universo, sino que como un comandante militar, Él conoce a todas las estrellas que hay en el universo. Y aún así, Él sabe nuestro nombre. Miren a la estrella más grande que puede existir. Hay estrellas más grandes, 1.000.000 de veces más grandes que el Sol. Las conoce. Y cada uno de nosotros sabe nuestro nombre. Ese Dios, ese es su poder, esa es su fuerza activa. Siempre debemos recordar. Y el versículo 28 dice que, a diferencia de los seres humanos,
Dios es la fuente misma de energía. Él no se cansa. Él no se va a cansar de hacer su voluntad, de su fuerza. Siempre va a estar ahí pendiente. Pensemos en el atleta mejor capacitado, con mejor físico que tenga en el mundo. Cumple su función y se va a cansar, se va a agotar. No, porque él hace la referencia a los jóvenes, se cansan y se caen. Pero los que esperan en el Señor dice que tendrán nuevas fuerzas. Él no se fallece ni se fatiga con cansancio. Él no necesita recargar sus fuerzas. Él no es como nuestro celular que ya se agota la batería y tiene que recargarse. No, Él es la fuente misma de su fuerza, hermanos Dios. Y ese mismo Dios el cual nosotros vemos es el que nos cuida a nosotros. Sabe tu nombre, te ha redimido de la esclavitud del pecado. Ahora, para terminar en los versículos 29 al 31, finalmente aquí Él conecta su fuerza divina con la necesidad humana. En el 29 Dios dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que ya no tiene ninguna. Y eso es lo que Pablo explica como la llenura del Espíritu Santo. Ya no buscamos el bautismo porque nosotros hemos sido sellados una sola vez y para siempre y hemos sido formados parte de su iglesia, de su esposa. Pero aquí es cuando nosotros nos hallamos en dificultades, en problemas, y cuando en lugar de mirarnos a nosotros y victimizarnos y miramos a la cruz, o miramos a ese pesebre vacío, y vemos y decimos que realmente nuestro Dios nos da fuerza si estamos cansados y multiplica si ya no tenemos, si estamos agotados. Él es el que nos da consuelo, nos da aliento. Y está su iglesia que lo hace tangible. ¿Has alentado a tu hermano en esta semana? ¿Le has preguntado cómo estás? Que si tú quieres ver el poder de Dios, tenemos que estar activos como iglesia. Si no, eso no se va a hacer latente. A veces nosotros nos podemos enfrascar en ocuparnos, sí, hermanos, es muy cargado. Nosotros que estamos en el trabajo del ministerio, sí, a veces uno termina el día agotado, a veces quisiera haber hablado a un hermano y se olvidó. Pero no solamente somos los líderes los que estamos, sino cada miembro aquí presente que pertenece a Gracia Urbana. Entonces, para terminar el versículo 29 al 31 dice, mientras que la fuerza física natural tiene un límite, incluso en los jóvenes más muchachos, la fuerza de Dios provee es espiritual y renovadora. Aquí la promesa clave es que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Como dice la Reina Valera, los que esperan en Jehová. Así que, comparadas con la capacidad de las águilas para remontar su vuelo sin cansarse y caminar sin fatigarse. Esta vez conocida por eso, ¿verdad? Cuando ya llega a cierto año, sube a la cumbre más alta y renueva sus fuerzas. Vuelve con nuevo pico, nuevo plumaje. Y es así lo que hace el Señor con nosotros. Y ese Dios poderoso que acabo de explicar, ¿no? Vamos a entrar ahora a Isaías 9, de 6 al 7. Y aquí nos dice, ¿no? Él dice, ¿no? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Isaías 9, del 6 al 7. Porque nos ha nacido un niño. Miren, hermanos, con atención a este versículo. Observen. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Aquí qué podemos notar? Aquí podemos notar la doble naturaleza de Cristo, que nosotros celebramos en Navidad. Miren, un niño nos es nacido. Esto habla de su humanidad, ¿verdad? Jesús nació de una mujer. Entró a nuestra historia, hermanos, y sintió frío y hambre. Recuerden que una vez, cuando un discípulo le quiso seguir, él dijo, mira, los animales tienen cuevas, tienen donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Hablaba de su necesidad humana que él tenía. Así que, como señalan las Escrituras, él tuvo que ser semejante a sus hermanos en todo para ser un sumo sacerdote fiel. Pero ese es el niño nacido. Ahora, hijo nos es dado. Esto nos habla de su deidad preexistente. El hijo no comenzó en Belén. Recuerden que Jesús no comenzó en Belén. Él es dado por el Padre desde la eternidad. Sus orígenes son desde los días de la eternidad. Para explicar la eternidad decimos así, ¿no? Porque no sabemos dónde empezó, solo nuestro Señor Dios lo sabe. Y eso es lo que nos habla del hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora, el título del cual estamos hablando, Dios fuerte. En hebreo se dice el Gibor, ¿no? En este pesebre en el cual nació Jesús, Isaías le da este título de Dios fuerte, y el que acabamos de ver en Isaías 40.
cómo despliega toda su fuerza y su poder y está en control de todo, de lo político, de las estrellas, de todo, y tiene cuidado de nosotros. No está ajeno. Ahora, aquí hay una controversia. Algunos eruditos, incluso los judíos que estudian la Torá, ellos sugieren que esto podría referirse simplemente al rey Ezequías, porque ellos simplemente lo traducen como héroe divino o un líder poderoso, pero que no es Dios, dicen ellos, ¿no? Negando la divinidad de Cristo. Sin embargo, la evidencia bíblica es contundente. Isaías usa exactamente esta frase del Dios fuerte en Isaías 10:21. Si van para allá, ustedes van a ver cómo él se refiere a Yahweh, al Dios fuerte y poderoso, el Dios de Israel. El remanente dice, volverá al Dios fuerte. Y aquí hay una paradoja que se refiere como la paradoja de Adviento. Aquí está el milagro que debe dejarnos sin aliento, hermanos. El Dios fuerte de Isaías 10 es el guerrero divino que divide el mar y sacude los montes. Él es el mismo que yace en el pesebre de Belén. No dejó de ser Dios para ser niño, eso tenemos que recordar. No dejó su naturaleza divina. Más bien, asumió esa humanidad ¿para qué? Para pelear nuestras batallas desde adentro. O sea, yo no puedo decir, cuando oro, decir, Señor, tú eres Dios, y tú no sabes qué ser humano, estamos cometiendo herejía al orar así. Porque Él fue humano y sintió, fue tentado en todo, pero no pecó. No, es que Dios fue Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que Él no entiende mi dolor, ¿no? Una vez, cuando era niño y a veces iba a orar con mi mamá, me llevaba a orar, un hermano tenía una enfermedad que no sabían que tenía, ¿no? Y él decía, no, hermano, esta enfermedad no es bíblica, decía, ¿no? Ni Dios lo puede curar, decía. A ese punto podemos llegar, hermanos, si es que ignoramos la Escritura. Puede sonar muy, ¿no?, emocionalista y te puede llevar y decir, oh sí, mira, de verdad, tiene razón, pero no. Si está mal, tenemos que decir lo que está mal. Pero aquí es donde la conexión dice, ¿no? En el parte donde Emmanuel, Dios con nosotros. La conexión con Emmanuel. Este título está íntimamente ligado a la profecía de 7:14, el que leía al principio, ¿no? Donde nos dice, porque por eso el Señor mismo le dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, ya lo sabemos. Él levantó su tienda de campaña en medio de su pueblo. ¿Se acuerdan cuando los israelitas celebraban la fiesta de las cabañas? Es alusión de que Él iba a hacerse humano. Si bien es cierto, ellos no lo entendían y hacían las fiestas, pero todo apuntaba de que un día su rey iba a venir, iba a ser eterno, la promesa que Dios le hizo a David, ¿no? Y cuando le dijo a David, de cierto modo, no, tú morirás, pero el cetro no se será quitado, porque David estaba quebrantado porque había cometido el pecado con Betsabé, y él dijo, no, voy a perder el reino ahora. Y Natán le da ese consuelo. Primero le dice, ¿no?, que había hecho lo malo que había hecho con su soldado más leal. Imagínense, tú piensas en un mejor amigo, ¿no?, que confía en ti, pelea tus batallas, era uno de sus valientes, y le hace eso, imagínate. Terrible. Pero aún así el Señor le dice a David, ¿no?, que tu cetro no se te será quitado y que de ti siempre habrá un descendiente que reine sobre la casa de Judá. Imagínense si tú lo tomas literal, te vas a estar peleando por ir a una tierra y gobernar ahí, porque dice la Biblia que eternamente siempre habrá un descendiente tuyo. Y perdemos, ¿no? Pero debemos recordar que ese descendiente de David llegó y vino. Y nos dice que al llamarse Emmanuel, aunque históricamente hubo un cumplimiento, como dice, ¿no?, parcial, con el rey Acaz, la plenitud de esta señal, hermanos, en Jesús se cumple al estar en Mateo 1:23, nos confirma y nos conecta con que es el Dios que está entre nosotros. Así que en Adviento no celebramos el nacimiento de un simple profeta, sino la llegada del Dios fuerte para acampar en medio de su pueblo. Ahora, y si nos preguntamos, ¿y cuál es la misión de este Dios fuerte? ¿Por qué vino a esta tierra? Ahora vamos a verlo por qué. Ahora, si Jesús es el Dios fuerte, el guerrero poderoso, ¿por qué vino como un bebé indefenso? ¿Cuál es su guerra?
Él vino a enfrentar al hombre fuerte. ¿Recuerdan cuando en Lucas, vamos a ir a Lucas, Lucas 11, 21 al 22? ¿Cómo están en la clase de discipulado de las mañanas? Muchos han faltado, ¿no? Ahí se va a explicar mucho lo que Jesús habla en el sentido de por qué a todo el hombre fuerte. Así que si te lo perdiste, ponte al día. Ahora, dice Lucas 11, 21 al 22. Cuando un hombre fuerte, está narrando a sus discípulos, y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Aquí Jesús está dando una explicación a sus discípulos, porque obviamente el enemigo en ese entonces gobernaba, ¿no? Hasta que él vino, partió la historia, ¿verdad? Y aquí nuestro Señor, el Dios fuerte, está aquí como el hombre fuerte, él está describiendo a Satanás, como un guarda de un palacio. Así que tenemos que saber que la humanidad estaba secuestrada en tinieblas y en maldad, sin poder escapar. Nadie era capaz de vencer a este acusador, nadie. Todo aquel que obedecía la ley de la perfección caía. Pero Jesús dice, cuando viene otro más fuerte que él es el Dios fuerte, más fuerte que él, lo vence y le quita sus armas. Así que, hermanos, en Adviento nosotros celebramos la llegada de este Dios fuerte. El niño en el pesebre es la cabeza de playa, así como cuando los aliados invadieron por medio del mar de Normandía, llegaron a Europa para poder liberar a Europa de los nazis. Ya, así nuestro Señor encabezó eso. Vino, descendió entre nosotros y desde ese pequeño pesebre empezó su reino, a hacerse humano. Ahora, el siguiente punto de este Dios, de la misión de Dios guerrero, es que Él vino a establecer su reino. Nosotros sabemos de que estamos en el reino de Dios, el aquí, ahora, pero todavía no. El enemigo su poder ha sido limitado, ¿no? Y nuestro hermano Sugel, él explica de cuando clava una estaca, y no un perro muy bravo, no piensen en el perro más bravo que puede ser atacado, y ha puesto un límite a su cadena. El que se acerca dentro de esos límites es atacado, ¿no? Pero si tú sabes hasta qué límite está, él no puede llegar, está limitado por eso. Así ha sido el enemigo. Por eso es que a veces podemos decir, pero si Jesús ha instaurado el reino, pero ¿por qué sigue habiendo maldad, corrupción? Es por eso. Porque en su momento Él va a hacer tangible su reino, nos vamos a poder comprender y entender por el cual es que nuestro Dios fuerte está con nosotros. Así que, igual como les decía, ¿no? Algunos críticos pueden decir, ¿cómo es que no se cumplió esto? ¿Y por qué no trajo paz mundial ni política instantánea? Pero su reino crece como la levadura. A diferencia de Ezequías, hermanos, donde se da esta profecía, su reino terminó y su hijo terminó siendo un rey malvado. En cambio, el trono de Jesús es desde ahora y para siempre. Él es el rey que Zacarías profetizó. Todo cobra sentido. Como él dijo, ¿no? Tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde. Así que Él nos hablará del paz en las naciones. Su fuerza no es para oprimir, sino para salvar y establecer justicia y derecho. Así que, como tercer punto de esta parte de nuestro rey, ¿por qué vino? Él vino a cargar con lo que nosotros no podíamos, la carga del pecado. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, él dice, ¿no? Así que la fuerza esta fuerza que Dios demostró no es de una forma inesperada, sino que Él llegó y destruyó a sus enemigos. Pero aquellos que Gracias. Pero Él cuando vino, no vino a destruirnos, al contrario, vino y no dijo, no, ustedes son pecadores y merecen morir, no. Vino y murió por nosotros, por su iglesia, por sus elegidos. Así que este siervo cargó con todas las iniquidades, con una fuerza y un poder infinito, de soportar que nadie podía. John Newton dijo,
Solo el Dios fuerte podía hacer una provisión capaz de responder a las exigencias de una ley santa. Él la cumplió a cabalidad, la cumplió a totalidad. Solo Él puede decir, ¿no? Cuando en Apocalipsis leemos y Juan da la ilustración de que él miraba y había 7 sellos y él lloraba, dice, porque nadie sabía quién lo puede abrir. Nadie se levantaba y decía yo. Y él dice, y el ángel le dijo, ¿por qué temes? ¿No? El Cordero de Dios, Él ha vencido a la muerte y al pecado. Él es digno de abrir los sellos. Y esa ilustración es que es lo que Él hizo. Ahora, para terminar ya, la aplicación, ¿no? ¿Qué tiene que ver con que Dios fuerte ha venido por nosotros? ¿Cómo lo puedo hacer presente para mí? ¿Cómo es que esto me ayuda, ¿no? Como hace Yohanan en los devocionales. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, no? Una pregunta sincera. Y a nosotros como padres nos llama a responderle. No le digo, no, tienes que obedecer porque así manda la Biblia, no. Tengo que explicarle el porqué. El porqué la religión cristiana cobra sentido en su vida. Y en su momento el Señor lo va a llamar. Así que, ¿qué significa para ti hoy, en esta temporada en que Jesús es el Dios fuerte? Tenemos que entender, hermanos, que tu debilidad, nuestra debilidad, Él es el escenario para su fuerza. Quizás llegas este diciembre, hermanos, cansado, andando en tinieblas, como dice la Escritura, como el pueblo de Zabulón en Neftalí. Tal vez sientas el peso de los problemas familiares, o a veces la economía difícil, o la salud, ¿verdad? Se tornan como gigantes a veces invencibles. La buena noticia que en este Adviento es que no tienes que ser fuerte por tus propias fuerzas, sino que Él ya lo es. El título de Dios fuerte es para ti. Él es el Dios fuerte para que tú puedas refugiarte en Él, encontrar consuelo. Ahora, una fuerza que comparte. El apóstol Juan escribió a los creyentes diciendo, ustedes son fuertes y habéis vencido al maligno. Y eso lo puedes encontrar en 1 de Juan 2:14. No somos fuertes por nuestra propia capacidad, hermano. Eso tenemos que entender. Un joven que está lidiando con la pornografía, con la fornicación, no puede decir, no, yo voy a soportar y en su momento voy a aguantar. No. O un trabajador que no a veces roba de su empresa. No, nadie me va a descubrir, va un momento ya voy a dejar de hacerlo. No. Vamos a seguir cayendo ante la tentación y el pecado si no dependemos de la fuerza de nuestro Dios. Así que no somos fuertes por nuestra propia capacidad, sino porque el Dios fuerte habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Todo creyente que ha sido sellado por el Espíritu Santo es la arra, no es la promesa de que el Señor está con nosotros, que tenemos Espíritu. Así que, hermanos, en esta Navidad que esperamos, si recibes a Cristo, recibes su autoridad y su victoria. El hombre fuerte, el enemigo, ya ha sido desarmado por el niño de Belén. Así que para cerrar, tengo una analogía, ¿no? Que clarifica este concepto. Imagina que tu vida es como un teléfono celular. Todos tienen un teléfono celular, ¿no? Los que tienen de gama media para arriba, su batería dura más o menos todo el día, a veces día y medio. Pero constantemente su batería se acaba ante el uso diario y a veces lo que uno más lo usa, ¿no? Los seres humanos y los ídolos son como las baterías desechables que eventualmente se agotan. En cambio, nuestro Dios no es una batería. Nuestro Dios es la planta nuclear de la energía misma. No necesita ser recargado porque Él es el poder mismo. En Él radica su poder. Y al conectarte a Él, hermanos, mediante la confianza en su palabra, tienes el acceso a una fuente que nunca se interrumpe. Eso tienes que recordar. Ahora, algo paradójico. Vamos a terminar con esta imagen. Imagínate un rey poderoso que tiene que salvar a su amada de una prisión. Y lo natural sería que como tú, rey poderoso, vas, ¿no? Flanqueas toda la prisión y la atacas hasta que la derribas y la rescatas. Y aquí la paradoja. Porque Él no decide enviar un ejército y atacarlo desde afuera,
sino que Él mismo decide entrar a esa prisión, encadenarse junto a ella y desde adentro romper los muros con su propia fuerza. Eso es lo que ha hecho Dios por nosotros. Así que, hermanos, esa es la Navidad. El creador del universo, el Padre eterno, se redujo al tamaño de un embrión. El Dios fuerte, el Gibor, como decimos en hebreo, se hizo un niño que necesitaba ser cargado en brazos para que un día Él podría cargarnos con todos sus hombros a nosotros, nuestro pastor eterno. Y en Lucas 1:17, ¿no? Cuando el profeta estaba a la puerta y dice, ¿no? Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas. ¿Cuántos nosotros hemos vivido en tinieblas? Nos ha dado luz. Podemos ver, ¿no? Más allá. Y la sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Todos hemos metido la pata, nos hemos embarrado, pero cuando vamos a la Escritura y vemos de que Él es nuestro sol de justicia, nuestro Rey, nuestro Consolador, nos da paz. Porque si el enemigo nos acusa y nos dice, mira, tú has hecho esto y lo otro, has matado, has abusado, has violado, y al estar en Cristo tú encuentras paz. Dices, no, Él que murió por mí en la cruz del Calvario, que se hizo humano, entiende mis tribulaciones, entiende mis desconsuelos, entiende mis dificultades. Él es el que me guía y me lleva por la senda de la paz. Así que, hermanos, hoy los invito a no mirar a ese pesebre con ternura superficial como a veces el mundo lo hace. No, mira, el pesebre, no. Sino con un asombro reverente, porque ahí yació el Dios que sostiene el universo. Si tu vida necesita fuerza y esperanza, y tu esperanza se ha debilitado, corre a ese pesebre y ríndete ante tu Rey. Oramos para terminar. Señor Jesús, admirable consejero, Dios fuerte. Señor, en este tiempo de Adviento que celebramos, el que tú te hayas hecho carne, Señor, te adoramos y nos inclinamos ante ti, Dios fuerte y poderoso, admirable. Gracias por dejar tu trono, Señor, y al nacer en nuestra oscuridad, reconocemos que tú eres el guerrero que ha vencido la muerte y al pecado. Permite, Señor amado, que muchos corazones se despierten a tu llamado. Y nosotros, si es que estamos adormecidos, Señor, despiértanos de ese letargo. Danos la fuerza y la fortaleza, Señor amado, para cumplir tu propósito, por el cual tú nos has llamado en tu nombre. Y la iglesia dice...